Estamos ahora con Pablo Alabarces, escritor, sociólogo, licenciado en letras, trabajó como coordinador del Grupo de Trabajo Deporte y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tuvo a cargo la Secretaría de Investigación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde dirigió distintas investigaciones y al mismo tiempo que incluyen entre ellas estudios de la música popular, las culturas juveniles, las culturas futbolísticas, y antes de convertirse en una de las máximas, de los máximos referentes de la cultura nacional, nuestra querida Beatriz Sarlo supo ser una joven activa en los años 60, en los que cultivó y rodeó figuras, se rodeó con figuras inigualables. Para homenajearla y para recibir a Alabarce, vamos a colocar una de las canciones que más sonaron en esa época. Es de la vieja guardia y se llama El extraño del pelo largo. Sarlo fue un faro cultural. Los escucho muy, muy, muy mal. ¿Mal o bajo? Ambas cosas, más bajo que mal ahora. Bueno, ese problema lo tenemos siempre, así que no sé cómo vamos a hacer para solucionarlo. A ver si hacemos... Ahí te estoy escuchando mejor. Ahí me escucha mejor. Muy bien. Decía que vos dijiste que Sarlo fue un faro cultural, una especie de Victoria Ocampo, que al mismo tiempo tomaba el bondi, jugaba al tenis y defendía a Maradona. O sea, está para compartirlo con los más jóvenes, alguien ecléctico que cruzaba las clases sociales, que podía tener una vida de cheta, pero no la llevaba adelante en lo más mínimo, y que se preocupaba por valores que no eran los valores típicos de su clase social. Así que bueno, le estamos rindiendo homenaje a Beatriz también en este llamado a vos, y nos gustaría que nos ampliaras por qué Sarlo es una persona fundamental en la cultura nacional. Vuelvo sobre lo que dijiste recién, porque me parece muy clave en función de algunos insultos y vilipendios que dispensaron sobre su persona en los momentos más álgidos de esa pelea inútil entre kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no? Y entonces la acusaban entre muchas otras cosas, de pedante y de cheta de Recoleta. Y Beatriz, riéndose, me decía, si hay un barrio en el que nunca viví, fue en Recoleta, ¿no? Y la otra... Típico de Caballito. Era una mujer del oeste. A mí me hace gracia porque yo soy un hombre del oeste. Lo de Caballitos eran los chetos del resto de la capital, bueno, ¿no? O sea, competían con Belgrano en su época. Claro, pero ella, por ejemplo, el Club Ferrocarril Oeste le hizo un hermoso homenaje ayer. Y alguien recordó algún fragmento de una entrevista donde ella orgullosamente decía, sí, soy de Ferro, voy a Ferro, es un club de capas medias y yo soy exactamente eso, capas medias. Y era así, Beatriz no era una cheta de Recoleta, por eso hice esa comparación con Victoria Ocampo, que sí era, valga la tontería, una cheta de Recoleta. Es decir, Victoria Ocampo pertenecía a las familias patricias argentinas, Beatriz no. Beatriz era una hija de la clase media. Lo que ocurre es que sus padres decidieron, así como mis padres pensaron que lo mejor era una escuela parroquial, sus padres la mandaron a una escuela que la volvió bilingüe a los 15 años. Pero alguna vez comparábamos el sistema universitario brasileño y el argentino es mucho más democrático, el brasileño es mucho más elitista, y Beatriz riéndose me decía, vos y yo en Brasil no hubiéramos pasado de empleado de banco. ¿No? Y es eso, ella era una mujer de las clases medias, lo que pasa es que su cultura y sus gustos y su enciclopedia era tan refinada y tan sutil, que parecía muy distante de lo que es ese gusto plebeyizado de las clases, incluso de las clases altas contemporáneas. Ahí ponía la distancia, pero era una mujer que fatigaba el colectivo número 5 toda la noche. Todos los alumnos en filo se asombraban de ver a la profe en el colectivo, ¿no? Eso era una
típica sorpresa que yo escuchaba. Ese otro chiste de ella, tengo el boleto de oro del circo nocturno, decía. Inclusive hay anécdotas de lugares a los que se negaba a ir porque no había transporte público que la llevara, por ejemplo, porque jamás tomaba un taxi o un remis. Y esto no es un gesto populista, digamos, ¿no? Sencillamente que esto era una mujer de clases medias, que inclusive tardó no sé cuántos años en comprarse su primer departamento. Tengo entendido que no sé si su departamento o su estudio se lo compró con la sorpresiva ganancia de ese bestseller que fue Escena de la vida posmoderna en 1994. No, me quedaba reflexionando si más allá de eso iconoclasta que se aplica aquí hasta literalmente, ¿no hay algo también en términos ideológicos de lo que representa esa socialdemocracia que ella encarnaba? Y viene a cuento de muchas veces definiciones, simplificaciones que construimos respecto de posicionamientos ideológicos más complejos, que comparten tanto el New York Times como Le Monde y nosotros aquí en el diario Perfil quisimos apropiarnos, que groseramente es de derecha en económica, de centro en política y de izquierda en lo cultural, pero uno podría decir en economía es razonable, en política es moderado y en cultura pretende ser avanzado y va equilibrando distintos campos de la vida, que entonces es que se pelee con todos los partidos políticos y con todos los gobiernos, porque los gobiernos cada uno adopta un pedacito de cada uno de estos tres elementos y pretende convertirlo en el todo, ¿no? Entonces ella criticaba el kirchnerismo por un lado, al menemismo por el otro, a Milei por el otro, que en el fondo es que es esa posición que implica no definir, si fuera el parámetro derecha-izquierda, en un solo componente de la vida, sino en varios, o si vos querés entre conservador y progresista, que finalmente es aquello de que vos creés que la sociedad razonablemente está bien y aquello en lo que vos creés que la sociedad está razonablemente mal, o aquello que está muy mal y hay que cambiar aceleradamente, más revolucionariamente, o que hay que simplemente ser reformista e ir acompañando los tiempos. Creo que en síntesis es la relación con el tiempo y la sociedad actual lo que hace esa composición, que yo creo que en ella era fuertemente ideológica, no solamente un tema de su refinamiento intelectual, ¿no? Mira, sí, con una salvedad. El mayor argumento económico que le escuché reclamar siempre de Beatriz es: en todos los lugares donde trabajé pagué una enorme cantidad de impuestos, menos en la Argentina, decía. ¿No? Ella creía que el modelo socialdemócrata escandinavo, digamos, ¿no? Esa idea de que el impuesto más progresivo es el impuesto a la renta, y la renta son los ingresos que uno percibe por su trabajo, y que ese impuesto tenía que ser muy elevado porque es aquel que permitía una distribución más equitativa, ¿no? En ese sentido, uno podía cuestionarla por izquierda, esa era la deriva que la había llevado de sus posiciones revolucionarias de los 70 a sus posiciones reformistas de los 80. Pero ella creía muy fuertemente en eso, en que la sociedad se vuelve más igualitaria cuando los que más ganan pagan más impuestos en beneficio de los que menos ganan. Una posición que en relación con lo que hoy parece ser, lo que hoy es el discurso dominante. Bueno, más igualitaria, Pablo, perdón que te interrumpa, más igualitaria, pero no igualitarista al extremo. O sea, de hecho, el planteo de los impuestos lo que plantea es que hay diferencias entre los ingresos. Es decir, finalmente ella era capitalista, como la socialdemocracia. Mira, otro punto que me parece interesante. Pero le falta un dato, Jorge. A eso sumarle la escuela, ¿no? Es decir, ella creía, vamos a decirlo muy vagamente, ella creía en tres grandes cosas. La primera era el valor de lo cultural y de lo artístico. Una gran consumidora de literatura, de música, de plástica. O sea, ella creía en ese viejo valor fuerte, pesado, de la vieja cultura culta,
lo cual no le eximía de ser una consumidora de jazz y de tango. Al rock no se le daba, ¿no? Al rock no le movía un pelo, pero digo, ella creía en que la cultura servía para algo, ¿no? Eso es un primer dato. Un segundo dato es que ella creía en esta idea de sociedades democráticas, y que esas sociedades democráticas necesitaban una distribución menos desigual de la renta, con un tercer factor, esa era su tercera creencia, que era el peso de la escuela y de la educación como factor de igualación. Lo que ella ha escrito sobre la educación pública es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Para mí, o sea, que he disfrutado y leído toda su obra, textos que sigo usando, que los usé este cuatrimestre en el curso que acabo de dar, La máquina cultural. Ese libro es un libro brillante, y su primera parte dedicada a una maestra de escuela, que era nada más y nada menos que su tía, es espectacular, es brillante esa idea de la escuela es el espacio que te asegura mejores condiciones de vida, y entonces por eso las clases populares soportaban que la escuela fuera disciplinaria, fuera autoritaria, fuera jerárquica, pero eso te garantizaba el acceso a mejores condiciones de vida más igualitarias. Bueno, esa combinación profundamente sarmientina, ¿no? Pero sarmientina en el sentido pesado del término, ¿no? No en el sentido banal con el cual se lo esgrime actualmente. No, y quería agregarte un elemento más que me confianza parece... en la cultura, en la letra y en la democracia de la letra. Y quería agregarte un elemento más, decía, que tiene que ver con esto de el equilibrio entre economía, cultura y política. Para mí Beatriz era como el Buenos Aires Herald. O sea, el Buenos Aires Herald molestaba mucho, porque al mismo tiempo llamaba a la guerrilla. Entonces, no es que lo hacía de una postura de izquierda, decía guerrilla. Me acuerdo de discusiones en alguna vez, creo que cuando lo hicieron a Bob Cox, Ciudadano Ilustre, que Nora Cortina me reclamaba eso junto con Bob, y yo decía, sí, nosotros decíamos guerrilla, la guerrilla, estaba mal, una diferencia es tomar las armas. Obviamente estaba mucho peor lo que hacía el Estado con el uso abusivo de las armas, pero había una crítica también que tenía Beatriz, una crítica también a que el progresismo no se podía lograr a través de las luchas armadas, ¿no? Y el Buenos Aires que era en economía, nuevamente, era capitalista. Por eso digo socialdemocracia, algo que en la Argentina evidentemente nunca logró existir, pero que combina, de derecha económico, el centro político y izquierda cultural, eso fue Le Monde, fundado después de la recuperación de Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Es una frase de De Gaulle, no solamente del New York Times. Y obviamente el Buenos Aires Herald era así también, ¿no? Entonces eso plantea contradicciones, porque es como alguien que te critica desde adentro del sistema. ¿Cómo ustedes me critican? Que es creo que lo que le pasa a cada uno de los gobiernos, que son criticados, que suponen que debería haber alguna ascripción de simpatía por compartir alguna de estas ideas, si es progresista por ser progresista, si es ortodoxo económicamente por defender algunas ideas respecto a la ortodoxia de la economía. Entonces esa crítica desde adentro resulta mucho más revulsiva para los gobiernos, y por eso personas como Beatriz tenían además de cabeza espalda, ¿no? Sí, bueno, su espalda es inconmensurable. Esa pequeña Beatriz, ¿no? Sí, mira, una de mis colaboradoras, yo estoy en la facultad y estoy tomando examen, ¿no? Una de mis ayudantes de cátedra reivindicaba también esa condición fantástica de una mujer haciéndose tan fuerte en el campo intelectual. Y eso era su espalda y era su lengua y era su pluma, ¿no? Era el filo que tenía para la polémica, era una cosa absolutamente maravillosa, y el modo como ocupó, a ver,
Beatriz ocupó el centro de la esfera intelectual de los últimos 40 años. En algún momento podía compartirlo con algunos, con David Viñas, por ejemplo. David Viñas, que además era el gran macho de la cultura argentina, y que terminaron peleados, pero en un momento Beatriz ocupó con mucha solidez ese centro. Eso era muy novedoso, muy extraño. Lo que pasa es que, bueno, al mismo tiempo ahí reaparece la figura de Victorio Campo, ¿no? Por eso me gusta esa comparación. Creo que a ella también le hubiera gustado. Creo que era un programa deliberado, que cuando vuelvo a ese libro del que hablaba en su momento, La máquina cultural, la primera máquina cultural es una maestra de escuela, la segunda máquina cultural es Victorio Campo, ¿no? Uno podría, la tercera era los intelectuales, los artistas de vanguardia, ¿no? La vanguardia como máquina cultural. Uno podría decir que ella fue una suerte de cuarta máquina cultural de este país. Hermoso. Es decir, una mujer que organizaba la cultura de este país, organizaba modos de pensar la cultura de este país. Eso es. Y insisto, era una mujer y eso en nuestro medio siempre implica el doble de esfuerzo, etcétera, etcétera. Aunque te digo, quien la veía dando clase, no sabía lo que era eso. Era de golpe el lugar de donde hablaba se volvía el centro luminoso de la cultura. Es una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa. Qué linda definición, qué lindo cierre, la cuarta máquina cultural. Pablo, muchas gracias. Poné buenas notas ahí, por favor, a los alumnos que te quitamos del examen. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos en 2025. Buen año. Claro que sí. Cuando ustedes quieran, un abrazo grande, Jorge. Muchas felicidades. De la misma forma, acabamos de hablar con el sociólogo Pablo Alabarces.